Bueno, hablemos de un carro que realmente significa algo, el Ford Mustang de 1969. Este no es cualquier carro viejo, es un ícono. Representa un momento específico en la historia automotriz estadounidense. Verán, 1969 fue un año crucial para el Mustang. Este hecho por sí solo lo hace bastante especial en la larga línea de Mustangs. La gente recuerda estos carros. Tienen cierto carácter, cierto atractivo que simplemente no se encuentra en los vehículos modernos. Es un carro que cuenta una historia fascinante de una era cambiante en Estados Unidos. Una época en que el mundo automotriz estaba cambiando de marcha, literalmente. No era el Mustang más grande jamás construido, ni el más rápido, pero vaya que fue importante para la marca. El nombre Mustang en sí mismo conlleva un gran legado. Ford realmente la sacó del estadio cuando lanzaron el Mustang por primera vez en el 64. El modelo de 1969 es una parte orgullosa de esa leyenda continua. Llevó valientemente el nombre Mustang hacia adelante, manteniendo vivo el espíritu del Pony Car, y lo hizo durante una época realmente emocionante para los muscle cars y los vehículos de alto rendimiento en general. Recuerden, los precios del combustible eran mucho más bajos en ese entonces. Las regulaciones gubernamentales eran menos estrictas, permitiendo más libertad en el diseño y rendimiento. Era un entorno emocionante para los fabricantes de automóviles. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Mustang se destacó, y el modelo del 69 realmente representa esa increíble innovación y estilo. Es un testimonio de la fuerza y la adaptabilidad de la marca Mustang. Entonces, ¿por qué este carro en particular, el Mustang del 69, todavía importa hoy? Bueno, los carros clásicos son simplemente geniales, ¿no? Y el Mustang de 1969 es definitivamente genial por derecho propio. Tiene un aspecto único. Es notablemente diferente de los Mustangs anteriores, más pequeños, de principios de los 60. También es bastante distinto del Mustang, que vino inmediatamente después en el 70. Esta singularidad le da un carácter especial, una personalidad propia. Las personas que poseen estos carros hoy los aman absolutamente. Reciben muchas sonrisas y pulgares arriba en las exhibiciones de autos. Es un carro divertido del que hablar, un gran tema de conversación. En este video, vamos a echar un buen vistazo al Mustang de 1969. Vamos a profundizar en lo que lo hacía funcionar. Exploraremos su diseño, tanto por dentro como por fuera. Levantaremos el capó y veremos qué tipo de opciones de potencia estaban disponibles. Incluso veremos cómo se comparaba con los otros carros deportivos del mercado en ese momento. Y lo más importante, hablaremos de por qué todavía se considera un gran problema en la comunidad de carros clásicos. Así que abróchense los cinturones de seguridad, amigos. Vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo, de vuelta a 1969. Fue una era muy diferente para los automóviles, un periodo de transición e innovación realmente fascinante. Para entender realmente el Mustang del 78, tenemos que preparar el escenario. Los primeros años 70 fueron una verdadera sacudida para los fabricantes de autos estadounidenses. La infame crisis del petróleo golpeó duro, y de repente, esos grandes y sedientos motores V8 pasaron de moda. La gente empezó a querer autos más pequeños y que gastaran menos gasolina. Fue un cambio enorme en la demanda de los consumidores. Ford, hay que reconocerlo, como que lo vio venir. Sabían que el Mustang original se había vuelto más grande y pesado con los años. Era hora de un cambio radical, uno realmente grande. El querido Mustang necesitaba adaptarse rápido, o se arriesgaba a desaparecer en la historia. Era un momento decisivo para el auto pony. Así que los ejecutivos e ingenieros de Ford volvieron a la mesa de diseño. Tomaron una decisión audaz: hacer el Mustang más pequeño de nuevo. Querían acercarlo al espíritu y las dimensiones del concepto original de 1964 y medio. El resultado fue el Mustang II, que debutó para el año modelo 1974. Este nuevo Mustang estaba basado en la plataforma del Ford Pinto. Esta elección lo hizo significativamente más ligero y más económico que su predecesor. Ahora, algunos puristas de Mustang de toda la vida no estaban precisamente encantados. Extrañaban la potencia bruta del Q8 y el tamaño más grande e imponente de los modelos anteriores. Pero, importantemente, muchos nuevos compradores dieron la bienvenida a esta nueva dirección, más sensata.
El Mustang II era, sin duda, un tipo diferente de auto pony. Se enfocaba conscientemente más en una apariencia elegante y en una economía de combustible mejorada, en lugar de solo potencia bruta en línea recta. Por primera vez, se podía conseguir un Mustang con un motor estándar de 4 cilindros. Un motor V6 también estaba disponible como opción. Eventualmente, afortunadamente, un motor V8 de pequeña cilindrada regresó a la lista de opciones. El auto también fue diseñado para ser un poco más lujoso por dentro. Presentaba un interior más refinado de lo que alguna gente esperaba de un auto pequeño y deportivo. Era, en muchos sentidos, el auto correcto para su momento específico en la historia. Para cuando llegó 1978, el Mustang II estaba al final de su producción. Había estado en el mercado durante 5 años modelo. Ford había aprendido mucho durante ese periodo. Ya estaban trabajando duro en el desarrollo de la próxima generación del Mustang, el auto que se conocería como el Fox Body. Así que, el modelo del 78 realmente representa la culminación, el gran final, de toda la era del Mustang II. Incorporó algunos refinamientos aprendidos a lo largo de los años. También presentó algunas ediciones especiales interesantes, como el King Cobra. Fue una reverencia final antes de que comenzara un capítulo completamente nuevo para la icónica placa de identificación del Mustang. El Ford Mustang de 1978 tenía un aspecto muy distintivo, eso es seguro. Seguía siendo claramente un Mustang II, conservando la forma general de los años anteriores. Pero definitivamente tenía su propio carácter único y detalles de estilo específicos para ese año del modelo. Era un coche compacto, especialmente comparado con los Mustangs que le precedieron. Lograba mantener una postura deportiva, incluso si los modelos básicos no eran exactamente monstruos que escupieran fuego bajo el capó. Las líneas eran generalmente limpias y nítidas, siguiendo las tendencias de diseño de finales de los años 70. Tenías 2 estilos de carrocería principales para elegir, un coupé tradicional y un más versátil, que resultó ser muy popular entre los compradores. Hablemos de los detalles del diseño frontal. La parrilla era una característica clave para identificar el Mustang del 78. A menudo era un diseño simple, limpio, de barra horizontal. A veces presentaba un emblema prominente del Mustang justo en el centro, o tal vez a un lado. Los faros eran generalmente rectangulares, un elemento de estilo común para los coches de finales de los 70. El capó podía ser relativamente plano y discreto, o podía tener una ligera protuberancia de potencia, o incluso una toma de aire no funcional en ciertos modelos. Esto a menudo dependía del nivel de equipamiento y la elección del motor. Los parachoques eran notablemente más grandes, como resultado de las nuevas regulaciones federales de seguridad. Pero los diseñadores de Ford intentaron integrarlos de la manera más suave posible en el diseño general. Mirando el coche de lado, el Mustang del 78 parecía bastante ágil y ligero. Los modelos coupé presentaban una línea de techo más formal y vertical, a veces con una opción de techo de vinilo para un toque de lujo. Los modelos, por otro lado, tenían una elegante área de vidrio trasero inclinada. Esto les daba un aspecto decididamente más deportivo y contemporáneo. Las molduras laterales de la carrocería eran comunes. Estas tiras de cromo o goma añadían un poco de estilo visual y también ofrecían cierta protección contra los golpes en los estacionamientos. Las opciones de ruedas variaban bastante. Se podían obtener tapacubos simples y funcionales en los modelos básicos, o se podían optar por ruedas de acero de estilo más deportivo, o incluso ruedas de aleación de aluminio fundido en los acabados superiores. Estas realmente cambiaban la personalidad del coche. Ahora, vayamos a la parte trasera del Mustang del 78. La parte trasera también era bastante distintiva y fácilmente reconocible. Las luces traseras eran típicamente unidades de 3 segmentos a cada lado, un detalle de diseño clásico del Mustang que había existido durante años. El parachoques trasero, al igual que el delantero, era sustancial debido a las normas de seguridad. Los modelos, como se mencionó, tenían una ventana trasera grande que también servía como puerta trasera. Esto ofrecía una visibilidad trasera bastante buena y, por supuesto, fácil acceso al área de carga. Los alerones estaban disponibles, especialmente en los paquetes de equipamiento más deportivos como el Mach 1 o el famoso King Cobra. Estos complementos definitivamente contribuyeron al aspecto más agresivo que muchos compradores buscaban en ese momento.
Entrando al Mustang de 1978, encontrarías un interior que era una parte significativa de su atractivo general. Ford hizo un esfuerzo consciente para que se sintiera un poco lujoso, especialmente en comparación con otros autos pequeños y económicos de esa época. El tablero fue diseñado para estar enfocado en el conductor, con controles al alcance de la mano. Los indicadores generalmente eran claros y fáciles de leer, proporcionando al conductor información esencial de un vistazo. Los materiales utilizados eran bastante típicos de finales de los años 70. Se veía mucho vinilo, varios plásticos y algunos detalles de imitación madera. Pero los diseñadores de Ford intentaron que todo se viera bien y cohesivo, creando un ambiente agradable para el conductor y los pasajeros. Los asientos en el Mustang del 78 venían en una variedad de estilos y materiales. Por lo general, se podían obtener asientos de cubo en la parte delantera, lo cual era apropiado para un automóvil deportivo. Estos asientos generalmente ofrecían un soporte decente para la conducción diaria. Los asientos traseros, como era de esperar en un coupé compacto o hatchback, eran un poco estrechos. Probablemente eran más adecuados para viajes cortos o para niños pequeños. Las opciones de tapicería iban desde vinilo básico y duradero en los modelos estándar hasta telas de felpa en los niveles de equipamiento más altos. Algunos modelos, como el lujoso Ghia, presentaban detalles interiores aún más exclusivos. Claramente buscaban una especie de sensación de mini Ford Thunderbird, enfatizando el lujo personal. El diseño del tablero en sí era bastante sencillo y fácil de usar. Tenías tu velocímetro esencial, un indicador de combustible y un indicador de temperatura. Un tacómetro, que mide las RPM del motor, estaba disponible y a menudo era estándar en los modelos más deportivos o en aquellos equipados con un motor Y8. El volante a menudo era de 2 radios, aunque algunas versiones más deportivas podrían haber tenido un volante de 3 o incluso 4 radios. Las radios eran, por supuesto, una característica clave para el entretenimiento. Una radio AM podría haber sido estándar en algunos modelos básicos. Pero muchos compradores optaron sabiamente por actualizaciones como una radio estéreo AM, FM, o incluso el muy popular reproductor de cintas de 8 pistas. Imagínense, viajando con sus 8 pistas favoritas. Ford también ofreció varios paquetes de opciones que realmente podían mejorar bastante el interior. Estos paquetes permitieron a los compradores personalizar su Mustang. Cosas como molduras de imitación madera en el tablero y los paneles de las puertas eran comunes. El aire acondicionado era una opción muy popular, casi una necesidad en climas cálidos. La dirección asistida facilitaba mucho las maniobras del automóvil, especialmente en los estacionamientos. Los frenos de potencia proporcionaban una potencia de frenado más segura. El Mustang II, incluso en su último año de 1978, realmente trató de ofrecer un buen equilibrio entre estilo deportivo y comodidad diaria. Fue diseñado para ser un automóvil con el que pudieras vivir felizmente a diario, no solo un juguete de fin de semana. Sección 5. Bajo el capó. Opciones de motor y rendimiento. Vamos a levantar el capó y ver qué motor tenía el Mustang de 1978. El motor estándar, el que venía en los modelos básicos, era un 4 cilindros de 2.3 litros. Este era un motor de árbol de levas en cabeza, parte de la familia de motores Lima de Ford. Producía alrededor de 88 caballos de fuerza. Bueno, puede que eso no parezca un número enorme para los estándares de hoy, y no lo era. Pero hay que recordar el contexto de la época. El ahorro de combustible era una preocupación importante para muchos compradores. Este pequeño motor de 4 cilindros ayudó al Mustang a lograr cifras de kilometraje decentes. También era conocido por ser un caballo de batalla bastante confiable, impulsando muchos Mustangs y otros productos de Ford durante años. Si querías un poco más de potencia y suavidad, podías optar por el motor Webe 6 de 2.8 litros disponible. Este motor era en realidad el Colon Quinoa 6, procedente de Ford de Europa, donde se utilizaba en coches como el Capri. Ofrecía un poco más de caballos de fuerza que el de 4 cilindros, típicamente alrededor de 100 a 105 caballos de fuerza en el Mustang del 78. Más importante aún, era notablemente más suave y silencioso en funcionamiento que el 4 cilindros básico. Este V6 le daba al Mustang una sensación más refinada, un carácter un poco más maduro. Muchos compradores eligieron el V6 por esta razón.
Representaba un buen compromiso entre un ahorro de combustible razonable y un rendimiento más satisfactorio para la conducción diaria. Y sí, afortunadamente, todavía se podía conseguir un motor Wade en un Mustang de 1978, el legendario Whoop-8 de 302 pulgadas cúbicas, que Ford también comercializó como un 5.0 litros, estaba disponible. Ahora bien, este no era el Wimp-8 de alta compresión que respiraba fuego de la era de los muscle cars de finales de los años 60. Las regulaciones de emisiones y el impulso por el ahorro de combustible habían afectado las clasificaciones de caballos de fuerza en todos los ámbitos. En el Mustang de 1978, este Whoop-8 de 302 producía alrededor de 139 caballos de fuerza. Aún así, le daba al pequeño Mustang un agradable y gutural rugido, y ciertamente proporcionaba la mejor aceleración y el mejor rendimiento general de la línea. Para aquellos compradores que todavía anhelaban un poco de ese músculo V8 americano de la vieja escuela, este era el motor que debían conseguir. En cuanto a las transmisiones, se podía elegir entre un par de opciones. Una transmisión manual de 4 velocidades era estándar con la mayoría de los motores. Esta era la opción preferida para los conductores más entusiastas que disfrutaban cambiando sus propias velocidades. Una transmisión automática de 3 velocidades también estaba ampliamente disponible como opción. Esta era popular por su facilidad de conducción, especialmente en el tráfico de la ciudad. El rendimiento general, como hemos mencionado, no era asombroso para los estándares de alto rendimiento actuales. Un Mustang del 78 con motor V8 podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en unos 10 u 11 segundos. Pero para finales de los años 70, eso era en realidad bastante respetable. Para muchos, se trataba más del estilo, la imagen y de poseer un coche con el famoso nombre Mustang. Sección 6. El King Cobra. Un rugido de edición especial. Para el año modelo 1978, Ford decidió lanzar una edición especial realmente chévere y memorable. Se llamaba el King Cobra. Este era, sin duda, el Mustang segundo más deportivo y visualmente agresivo que se podía comprar ese año. El King Cobra se trataba de hacer una declaración audaz con su apariencia y actitud. Venía equipado exclusivamente con el motor V8 de 302 pulgadas cúbicas. Entonces, de entrada, tenía la mayor potencia disponible en cualquier Mustang del 78. El King Cobra fue diseñado para llamar la atención donde quiera que fuera. Y ciertamente lo logró. Era una declaración muy audaz sobre ruedas, algo realmente sobresaliente. El King Cobra tenía un paquete de estilo exterior muy distintivo y agresivo. Una de sus características más destacadas era una calcomanía grande y colorida de una serpiente en el capó. Este era un claro e intencional retroceso a los legendarios Shelby Cobras de los años 60. También presentaba franjas de acento audaces a lo largo de la carrocería y letras prominentes de King Cobra en las puertas y el alerón trasero. Un deflector de aire delantero de aspecto funcional y una toma de aire en el capó orientada hacia atrás, aunque a menudo no funcional para la inducción, eran parte del paquete. Ruedas de aleación especiales, a menudo con neumáticos de letras blancas en relieve, completaban el aspecto agresivo. Se veía rápido y malo, incluso cuando estaba parado. Era un verdadero imán de atención, sin duda alguna. Si bien el motor V8 de 302 pulgadas cúbicas debajo del capó era esencialmente la misma unidad que se encontraba en otros Mustangs equipados con V8 ese año, el King Cobra a menudo se sentía más deportivo. Con frecuencia venía con algunas mejoras en el manejo. Estas podían incluir cosas como componentes de suspensión de alta resistencia, como resortes más rígidos y barras estabilizadoras más gruesas. La dirección asistida y los frenos de disco delanteros asistidos eran equipo estándar, lo que ayudaba a manejar la potencia del V8 y la capacidad de conducción general del automóvil. No era un monstruo de pista dedicado según los términos modernos de los autos de alto rendimiento, por supuesto. Pero sin duda era un auto divertido de conducir, con mucho estilo visual y una personalidad única que lo diferenciaba de los demás. Ford en realidad no fabricó una gran cantidad de King Cobras. Las cifras de producción indican que solo se produjeron unos pocos miles para el año modelo 1978. Esta relativa escasez los hace bastante raros y deseables hoy en día, especialmente entre los coleccionistas de Mustang y los entusiastas de los autos de los 70.
Los coleccionistas los adoran por su estilo único y exagerado, y por el hecho de que venían de serie con la potencia del V8. Encontrar un King Cobra bueno, original y bien conservado puede ser un poco difícil en estos días, pero son muy buscados cuando salen a la venta. Realmente representan el pico de la imagen de rendimiento del Mustang de Undo, un verdadero ícono automotriz de finales de los años 70. Sección 7. Destacando el Mustang del 78 contra la competencia. El panorama automovilístico de finales de los años 70 era un lugar muy interesante y competitivo. El pico de la era original de los muscle cars definitivamente había terminado, víctima de las altas tasas de seguro, las regulaciones de emisiones y la crisis del combustible. Pero la gente todavía quería autos deportivos, personales, que se vieran bien y fueran divertidos de conducir. El mercado estaba lleno de varios competidores, todos compitiendo por la atención de los compradores. Las compañías estadounidenses como Chevrolet y AMC tenían sus propias ofertas fuertes en este segmento. Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles japoneses estaban ganando popularidad y participación de mercado rápidamente. Ofrecían autos pequeños, de bajo consumo e increíblemente confiables que atraían a muchos. El Mustang tuvo que luchar duro por su lugar. Mirando a los rivales estadounidenses clave, el Chevrolet Monza fue un competidor importante para el Mustang II. El Monza, como el Mustang, también venía en estilos de carrocería coupé y hatchback, y ofrecía una gama similar de opciones de motor, incluyendo 4 cilindros, V6 e incluso opciones de V8. Otro competidor nacional fue el AMC Spirit, y su predecesor, el algo peculiar AMC Gremlin, que también apuntaba al mercado de los compactos deportivos. En Chrysler, Mopar tenía ofertas como el Dodge Aspen Era-T y el Plymouth Volare Roadrunner. Estos eran generalmente un poco más grandes que el Mustang II, pero apuntaban a una imagen deportiva similar, y a menudo contaban con la potencia del V8. Era un campo lleno de competidores, sin duda. Entonces, ¿cómo logró el Mustang II de 1978 mantenerse firme en este mercado difícil? Bueno, en primer lugar tenía el increíble poder de su nombre. La placa de identificación del Mustang significaba algo especial para los compradores de automóviles estadounidenses. Tenía una rica historia y una imagen fuerte. El Mustang II también ofrecía una buena y flexible combinación de estilo y opciones disponibles. Podías obtener un modelo bastante básico y económico si eso era lo que necesitabas. O, si querías más emoción, podías optar por un modelo con motor V8, tal vez incluso el extravagante King Cobra. Esta versatilidad fue un gran punto a favor. El departamento de marketing de Ford también era muy fuerte. Sabían cómo vender la imagen del Mustang, incluso en su paquete más pequeño y sensato. Luego estaba el creciente desafío de las importaciones. Autos como el Datsun 280Z, más tarde Nissan Z-Tan, y el Toyota Celica se estaban volviendo extremadamente populares. Ofrecían un aspecto elegante y deportivo, a menudo con excelentes características de manejo, y se habían ganado una sólida reputación por su excepcional confiabilidad y calidad de construcción. También eran muy eficientes en cuanto al consumo de combustible, lo cual era un punto de venta importante a finales de los 70. Esto ejerció mucha presión sobre los fabricantes estadounidenses, incluido Ford. El Mustang II tenía que competir eficazmente en precio, características y valor general. No siempre fue una batalla fácil, pero el Mustang tenía seguidores leales y todavía ofrecía la potencia del V8, algo que muchos de los autos importados populares no tenían.